Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar acá. Bueno, estamos en la última charla, en la última conferencia de este ciclo Torna África, que comenzó allá en abril de este año, y que hoy terminamos con un cierre de lujo por el conferencista. Queremos también agradecer el apoyo técnico que nos está brindando Silvia Perazo, que es la presidenta de ANUAR, que nos ha prestado toda la plataforma para poder tener una buena conexión. Y bueno, y le doy la palabra a Diego para que presente al señor embajador. Bueno, muchas gracias María, muchas gracias a los colegas y a los colegas que nos están acompañando en este encuentro. Como dijo María, esto fue una apuesta que hizo el doctorado en Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades, el programa de estudios africanos del Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, y el programa de África y su diáspora del CIEX, unidad ejecutora de CONICET con la Universidad Nacional de Córdoba, en pos de un poco acompañar el retorno a la presencialidad por parte de la universidad y organizar de esta manera una serie de un ciclo que se plasmó en 8 encuentros a lo largo del año, en donde por allí pasaron un número importante de especialistas en el área de África, no solamente de diferentes universidades argentinas, sino también de otras latitudes, como en el caso, digamos, de Colombia, en este caso, digamos, representando... El video. Por favor, si se pueden mutear todos, así digamos, no nos interferimos. Después, cada uno puede escribir en el chat las inquietudes que puedan tener cada uno de ustedes a lo largo, y después nosotros se las vamos a transmitir a nuestro invitado. Bueno, en este caso, para sintetizar un poco, en este caso contamos con una presencia de lujo como para cerrar el ciclo, que es el embajador, el señor embajador Marlon Peña Labrador, digamos, pero también más allá de su función como representante diplomático de la República de Venezuela en territorio africano, en este caso en Angola, con sede en Angola, pero con concurrencia en Zambia y Sao Tomé y Príncipe, un diplomático, como decíamos, avesado, pero también un académico de trayectoria, es decir, alguien, digamos, que no pertenece estrictamente al campo diplomático, sino que sabe de alguna manera moverse entre las dos aguas, entre la academia y la diplomacia, alguien que de una experticia, como decíamos anteriormente, importante, ha sido embajador durante el 2013 al 2018 en la República de Mozambique, y a partir del 2019 ya en Angola. A lo largo de todo este tiempo, digamos, tiene una trayectoria académica, formado, egresado de la Universidad de Caracas, posteriormente, digamos, formado en uno de los centros icónicos también de Venezuela, que tiene que ver con el Instituto de Estrategias sobre África y su diáspora en Venezuela, digamos, especialista en ese campo, en el saber africano, y también, digamos, con una formación relevante en el campo de la diplomacia, ¿no? El centro académico de Venezuela, donde de alguna manera se practican los estudios e investigaciones en el África, muy en sintonía con lo que nosotros trabajamos en nuestra Universidad Nacional de Córdoba,
porque no solamente aborda la temática africana, sino también toda el área de la diáspora africana en América Latina, tan importante entender ese proceso que nos une de alguna manera entre el continente africano y el continente americano. Bueno, sin más, digamos, sin detenerme más en la presentación, le vamos a dar el espacio al invitado que nos honra con su presencia. Marlon, por favor. Buenas tardes en Argentina y el resto de América Latina, estimadas y estimados compañeras y compañeros que nos acompañan el día de hoy. En el resto del mundo, entiendo que hay personas conectadas en Europa y también aquí en África, que bueno, los horarios son distintos. Buenas noches para quienes estamos en estas latitudes. Como ya señaló Diego, mi nombre es Marlon Peña Labrador. Muchísimas gracias por esas palabras de presentación de parte de la profesora María y del profesor Diego, sobre todo por la invitación que me hicieran llegar de participar en el ciclo Torna África. En esta oportunidad con la presentación África en la política exterior venezolana del siglo XXI. Para mí una grande honra, para mí un privilegio, honestamente quiero señalar que no es un cierre de lujo. Yo pienso que todas las presentaciones que me antecedieron hicieron un valioso esfuerzo y una contribución especial al ciclo Torna África para los objetivos académicos que ya el profesor Diego, pues el compañero y mi amigo personal, Diego Bufa, ha señalado. En mi caso, no tengo ninguna pretensión de brillar por encima de ninguno de mis otros antecesores conferencistas, salvo hacer una pequeña contribución a este proceso de formación que ustedes están desarrollando desde el Centro de Estudios Africanos, pues en la Universidad de Córdoba, allá en Argentina, y interactuar con las personas que nos acompañan a través del Zoom el día de hoy. Bueno, como ya se dijo, en mi caso estoy hablando directamente de Luanda, República de Angola. En la actualidad ejerzo las funciones de embajador de Venezuela, acreditado ante este país de la región austral, con concurrencia y responsabilidad directa en los estados de Santo Tomé y Príncipe y Zambia. Previamente, como ya señaló Diego, tuve el honor pues, de ser el primer embajador de Venezuela en Mozambique, responsable de igual manera con la República de Madagascar y la República de Malawi. Bueno, sin darle tampoco más largas a esta presentación, quisiera compartir entonces con ustedes la tela para que podamos ver algo que preparé de modo de ser un poco más dinámico en este sentido. En principio, bueno, como ya se señaló, el enfoque o la invitación que me hicieran para el día de hoy trata el tema de África en la política exterior venezolana del siglo XXI. Bueno, ya se hizo mención a que se trata del ciclo Torna África, y lo primero que quiero referir antes de entrar en, digamos, en materia, que voy a utilizar una metodología que va de lo general a lo particular, siendo un ejercicio de ir a lo macro, a lo micro, para luego interactuar con las personas que así lo deseen, en responder algunas cuestiones, algunas dudas, algunas inquietudes o las contribuciones que puedan hacer llegar después de mi pequeña presentación. Esta imagen, estoy convencido que todas y todos alguna vez ya la observaron, muestra nuestros dos bloques continentales y la similitud que con la teoría de la Pangea ellas recrean, y podemos observar la hermandad natural que existe entre ambos bloques continentales. En esencia, Venezuela y el resto de América Latina, ¿no?, de Sudamérica, tiene una aproximación natural geográfica con África. Ya todos también
tengo la convicción, hemos escuchado alguna vez, de que la mayor cantidad de recursos naturales renovables y no renovables se encuentran en el sur del planeta, entiéndase en América, en Sudamérica y en África. Por tanto, para Venezuela, África es, bueno, como también ya se sabe, es la cuna de la humanidad y en ella nos reflejamos. Por tanto, para adentrarnos en el tema de cómo África influye en la política exterior de la República Bolivariana de Venezuela, lo primero que tenemos que obviamente señalar es esto que acabamos de ver. Es decir, la conexión natural, geográfica, histórica que existe entre ambos continentes. Para luego, obviamente, pasar a lo que es el constructo del hombre en sociedad, como a través de la conformación de los estados-nación, las repúblicas, crearon sus constituciones y poder dentro de ellas referir una parte de la política de su estado, que es la política exterior, no como un hecho, un elemento aislado, sí como un elemento que forma parte de la política interna de los países, de los estados-nación constituidos, y que en el capítulo Venezuela obviamente no es una excepción. Por tanto, vemos cómo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999 estableció los principios fundamentales de nuestra, digamos, nuestra república, que es el de independencia, igualdad entre los estados, libre determinación y no intervención, solución pacífica de los conflictos, cooperación, respeto a los derechos humanos, solidaridad entre los pueblos y la democratización en la toma de decisiones en los organismos internacionales. Ustedes pueden observar allí que resalto en negrilla las palabras que pudieran vincularse al elemento de política exterior y luego referir, por razones del estatus jurídico que compone a la República de Venezuela, que el desarrollo de esa política queda constitucionalmente atribuido al presidente de la República, quien delega en la figura del canciller y a su vez en los embajadores, representantes permanentes ante los organismos internacionales, de conformidad a lo establecido en el artículo 236. Es el único artículo que voy a citar de la Carta Magna de Venezuela, cuando dice que es responsabilidad, es competencia directa del presidente dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar, que hay un pequeño error, los tratados, convenios, acuerdos internacionales que la República suscriba. Bueno, allí se puede ver a nivel macro la política exterior de la República Bolivariana de Venezuela. Esta información previa constitucional nos permite observar que en el capítulo Venezuela, en este siglo, el marco constitucional alineó el camino para la elaboración de lo que se conoció en Venezuela como el segundo plan de desarrollo económico y social de la nación del periodo 2013-2019, que contempló, de acuerdo a la metodología que los legisladores desarrollaron, 5 grandes objetivos históricos. Fíjense bien, para quienes desarrollan a nivel metodológico, tesis, trabajos especiales de grado, monografía, generalmente nosotros abordamos el tema de los objetivos generales y específicos, pero en el capítulo de la conformación de un documento que se denominó Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, que luego fue sancionado por la Asamblea Nacional de Venezuela como Ley del Plan de la Patria. En ese documento, querido Diego, querida María y compañeros todos que nos acompañan, el legislador hablaba de 5 grandes objetivos históricos, todos ellos alineados con el marco de acción de un libro que fue bastante referenciado en Venezuela, que se conoció como el Libro Azul del presidente Hugo Chávez. Ambos documentos los dejo para su consulta en el grupo de trabajo que Diego y María comparten con ustedes y que luego pudiéramos interactuar. De esos 2 libros es necesario para mí referir al cuarto objetivo histórico. Estos objetivos históricos establecieron
naturalmente metas concretas y se relacionaron con políticas y programas que el Estado venezolano implementó. Así, por ejemplo, como ya señalé, el cuarto objetivo histórico refleja que Venezuela debe contribuir al desarrollo, y aquí ya entro en términos generales de cómo Venezuela ve la política exterior, y después vamos a hablar del capítulo África, cómo Venezuela debe contribuir, ese es el verbo que en este caso nosotros debemos señalar, al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la cual tome cuerpo lo que nosotros denominamos un mundo multicéntrico y pluripolar, que permita lograr un equilibrio, ¿verdad? Y obviamente contribuir, como en ese momento se escribió y que todavía tiene una vigencia enorme, la paz planetaria. Por tanto, cada objetivo histórico contempla a su vez algunos objetivos estratégicos y objetivos generales que definen claramente la política exterior venezolana. Entonces, cuando hablamos de la política exterior venezolana, necesariamente tenemos que pasar por aquí, con las naciones emergentes, las naciones del sur, y más precisamente con el fortalecimiento de las relaciones bajo el principio o los preceptos de la diplomacia bolivariana de los pueblos y la diplomacia bolivariana de paz. Allí me debo detener obligatoriamente en 4 de esos objetivos estratégicos generales que señalo a continuación. El 4.315 ya señala que debe Venezuela profundizar las relaciones de cooperación política y económica con todos los países de nuestra América. Por ser un país que está en el sur de América, obviamente la prioridad de Venezuela es la integración de América Latina. Sin embargo, no se queda allí. Ella observa a su alrededor y comenta que es necesario, adicionalmente a la cooperación política y económica con todos los países de nuestra América, adicionar aquellos países de África, y allí lo quiero resaltar, porque ya hace algunos años atrás, nuestros legisladores tomaban en consideración África como un socio natural. Asia, naturalmente, Europa, los socios naturales, y Oceanía, cuyos gobiernos están dispuestos a trabajar con base en el respeto y la cooperación mutua. Luego el 4.316 señala que debe Venezuela intensificar el acercamiento a los mecanismos de integración económica y política del Asia y de África, tales como ASEAN y la CEDEAO, que está, como saben, en la región del África Occidental, participando al menos en calidad de observador y promoviendo los contactos con los mecanismos de unión y de integración latinoamericana y caribeña. Venezuela respeta el principio de las naciones de trabajar en los procesos integracionistas. Sin embargo, debo resaltar aquí que para nosotros llegar a un plano superior, sobre todo el presidente Chávez siempre denominaba la necesidad de la unión, es decir, trabajamos los mecanismos de integración, pero el punto final es alcanzar la unión de nuestras naciones, y luego, lo voy a ver a continuación con ustedes, el tema de la unión entre nuestros continentes. El objetivo estratégico general 4.317 señalaba que Venezuela debe impulsar el liderazgo en el seno del movimiento de los países no alineados. A propósito, en ese momento de la celebración de la 17ª cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se desarrolló en Venezuela, luego vamos a ver un poquito sobre eso. Y el último objetivo que quiero resaltar aquí, el 4.318, es impulsar el Foro de Unión Interregional Sur-Sur, conocido como ASA, América del Sur-África, o al contrario, ASA, América del Sur. Y luego el América del Sur, Países Árabes, ASPA. Siendo de esta manera visualizado el contenido jurídico que soporta la política exterior y la dinámica diplomática venezolana bajo los preceptos de la diplomacia bolivariana de los pueblos y la diplomacia bolivariana de la paz o de paz, paso a continuación a ver con ustedes 2 imágenes que muestran en concreto esto que estaba comentando. Bueno, algunos de ustedes recordarán que existe un mecanismo de concertación diplomática que se denomina ASA, que ha tenido a la fecha 3 grandes cumbres. La primera fue en Abuya, Nigeria, la segunda fue en Margarita, Venezuela, y la tercera fue en Malabo, Guinea Ecuatorial. Se creó el compromiso de una 4ª cumbre
que volvía a América del Sur, que debió haberse realizado en Ecuador. Sin embargo, por razones políticas y luego la pandemia, también el terremoto que sucedió en Ecuador, no fue posible desarrollar esta cuarta cumbre de América del Sur África. Nos quedamos en la tercera, que se generó en Malabo en el año 2013. Pero previo a la cumbre en Malabo, que también quiero hacer un comentario en ella, en 2009 Venezuela fue el primer país de América Latina que acogió este mecanismo de concertación política, diplomática, que reunía a los 54 estados africanos y a los países de América del Sur que hacían parte de esta cumbre, creándose la Secretaría ASA, un mecanismo de trabajo que Venezuela incluso promovió un financiamiento para el desarrollo de la Secretaría, que funcionaría luego en diversos países. Ahora, fíjense, esto da cuenta del interés real de Venezuela en no dejar el proyecto del Libro Azul, del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación como letra muerta. Por tanto, esos objetivos que ya señalé fueron, en efecto, cumplidos, al menos en este capítulo que ya señalé, de América del Sur, África. Pero a seguir, vamos a tener esta imagen en la cual 7 años después Venezuela fue el país que acogió, ¿verdad?, la cumbre de los no alineados. Esto, como se puede observar en el mapa, África está allí resaltando con todas las naciones que hacen parte del grupo de los no alineados, y esta cumbre se presentó como una oportunidad de encuentro para estrecharnos normalmente, ¿verdad?, y potenciar las relaciones bilaterales a través de la adopción de lo que conocemos como los acuerdos tradicionales en el manejo de las relaciones diplomáticas entre los países que participaron. Es así como Venezuela cumple con su compromiso de fomentar, impulsar las relaciones de cooperación, bueno, en su política exterior, con al menos estos dos mecanismos que ya he comentado. Fíjense algo. Después de Venezuela hacer estos dos grandes eventos, debemos irnos directamente a lo que es el planteamiento de la burocracia natural o la institucionalidad que soporta todo eso. Porque bueno, la ley existe, la constitución existe, pero ¿quién se hace cargo de que eso pueda ejecutarse? ¿Quiénes son las personas que se responsabilizan por la política exterior venezolana y cómo África entra dentro de ella? ¿A qué se debe que Venezuela asuma mayor responsabilidad de albergar estas, digamos, cumbres o reuniones internacionales? Bueno, aparece la figura del Ministerio de Relaciones Exteriores, que en el capítulo Venezuela se denominan por una razón política e ideológica todos y cada uno de los ministerios, el Ejecutivo Nacional, el Ministerio del Poder Popular. En este capítulo de Relaciones Exteriores se constituyen a partir del año 2004, querido Diego, y la compañera Magíster Silva Perazo, que es la presidenta de la ANU-AERE, que también está acompañándonos y ha hecho posible que sea este Zoom una realidad, a quien agradecemos desde Angola toda la solidaridad por ese apoyo. Decirles que en diciembre del 2004 el presidente Hugo Chávez ordenó la distribución de las tareas en la Cancillería venezolana en 5 grandes despachos por áreas geográficas, que también da cuenta de lo que señalé arriba con el tema del mapa de África y América del Sur. En este caso crearon los despachos de los viceministerios para Europa, para América Latina y el Caribe, para Asia, Medio Oriente y Oceanía como un todo, para América del Norte y para África, siendo la primera vez en la historia republicana que nuestra política exterior, nuestra institución que es responsable por la política exterior de Venezuela, ve a África como un cuerpo, ve a África como un objeto de estudio, como un sujeto de estudio, ve a África como una prioridad estratégica para nuestra política exterior. Y desde luego se crea la agenda, que también vamos a conversar un poco acerca de ella, que refiere a estos elementos que están aquí. La estructura, evidentemente, va a hablar acerca de la visión estratégica por región,
a la caracterización y a la situación en ese momento, que era el 2004-2005, por cada uno de los países, a los objetivos generales y a las actividades bilaterales y multilaterales que se debían desarrollar en esos 5 grandes despachos. Esa imagen que vemos allí fue la imagen inaugural, querido Diego, un símbolo, lo recordamos con mucho cariño porque fue durante bastante tiempo la manera como se iba posicionando la idea de que teníamos un despacho que estudiaba África con especialistas, con personas de reconocida solvencia académica y que, bueno, que han hecho grandes contribuciones. Fíjense, a partir de ese momento, como ya señalé anteriormente, se crea la Agenda África. Nunca había existido en Venezuela una Agenda África como tal, y en ese mapa que vemos allí, donde vemos el punto rojo, Venezuela, yo he querido recrear una suerte de punto y círculo en el que las distancias nos separan, pero a la vez nos unen, y Venezuela intenta abarcar todas las grandes regiones de África con este despacho, con la formación de, bueno, misiones diplomáticas y de encuentros a nivel bilateral y multilateral. Esta agenda se sustenta, como ya señalé al principio de la disertación, en la Ley del Plan de la Patria 2013-2019, en sus objetivos históricos, que en este caso corresponde al número 4, de contribuir en la conformación de un mundo multicéntrico y pluripolar. Y luego se sustenta igual en los objetivos estratégicos del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, en las alianzas bilaterales y multilaterales que Venezuela tiene con América y con África, y en el acompañamiento mundial entre los movimientos sociales que abogan por un mundo mejor, expresados bajo el lema Bantú Abya Yala, la familia de la tierra buena o la familia en la tierra buena. Pero vamos a adentrarnos un poco acerca de qué fue lo que estimuló a Venezuela a ver a África como dicen en portugués, un parceiro natural, un socio natural. ¿A qué se debe que Venezuela tenga ese interés? Durante estos 9 años y medio que tengo aquí en África, trabajando primero en Mozambique, ahora aquí en Angola, muchas de las personas que de alguna manera me cuestionan, bueno, ¿qué hace Venezuela aquí? Apartando el tema del petróleo. Y allí es necesario reflejar, porque todo el mundo se guía por el concepto de la balanza comercial, de las relaciones económicas, financieras, y este asunto que lo vamos a ver. Aquí se puede ver algo que yo denomino el milagro africano. Y quiero, bueno, ustedes todos han venido viendo cómo África, porque no queremos quedarnos con la imagen esa siempre distorsionada a través de los medios amarillistas que publican el tema del hambre, la pobreza, el SIDA, las causas principales de muerte y todos los conflictos en África, sino que nos vamos a guiar ahora por un elemento positivo que es el milagro africano, y este mapa que les muestro a continuación, que tiene fecha de elaboración 2019, antes de la pandemia, del inicio de la pandemia, muestra las 10 grandes economías en África y cómo están en ese orden descendente de mayor, pues, la mayor economía africana a la 10ª economía en crecimiento, y cómo los organismos económicos tradicionales que nosotros conocemos, mundiales, no son de Argentina, no son de Venezuela, son aquellos organismos económicos que se dedican al estudio de los datos y las variables macroeconómicas, reconocen el extraordinario crecimiento económico que se venía impulsando en África prepandémica. Estamos hablando del siglo XXI, en el cual 7 de las economías de mayor crecimiento eran de este continente. Entre ellas, las estoy allí compartiendo con ustedes: Etiopía, Ghana, cada una de ellas con sus respectivos commodities, con sus respectivas políticas económicas, con sus respectivas características propias de lo que es el proceso natural, pues, de crecimiento, pero con una característica común, que están dentro del continente cuna de la humanidad: Nigeria, Argelia, Angola y Sudáfrica. Todas ellas con rango de crecimiento interanual entre 4.2 y 9% de su Producto Interno Bruto, superior a la media mundial. Y el crecimiento promedio general en África durante ese periodo de tiempo antes de la pandemia, fíjate, Diego, superó el 4.5%. Mucha gente dice que eso es porque las economías de estos países son pequeñas, pero no es así.
La economía de Nigeria, ahí lo podemos ver, es gigante. La economía sudafricana también es gigante. La economía de Egipto no es menos grande. Por tanto, hay algunos fantasmas relacionados con este tema de la economía en África que siempre intenta desestimar, y muy por el contrario tenemos que observar para ello de una manera objetiva y ver cómo estos países, sobre todo en este siglo XXI, han estado lastrándose del pasado colonialista y adentrándose, algunos con perfiles de libre mercado, otros con perfiles un poco más de socialdemócrata, otros con perfil un poco más socialista. Sea cual sea la ideología que pregonan en las naciones africanas, el desarrollo económico fue avanzando en cada uno de sus respectivos países, por la descubierta de recursos minerales, sobre todo, sobre el commodity del petróleo, en algunos casos el gas, y por supuesto la agricultura o los agronegocios. Veamos por qué Venezuela entra en África también como no compitiendo con el resto de los países. No se trata de una competencia, cosa que también Argentina ha estado haciendo de manera un poco más tímida que nosotros, pero ha venido poco a poco avanzando. Nuevos socios comerciales aparecen en África a partir de la idea del crecimiento económico que se sostiene con esos indicadores que ya les mencioné. Y aquí también vemos dos mapas, o dos gráficos, perdón, que muestran datos recientes. El de la izquierda, elaborado en 2018, ahí pueden ver la fuente de su construcción, que refleja cuáles eran los socios comerciales antes de la pandemia, querido Diego. Y luego el gráfico de la derecha muestra esos mismos socios comerciales en África para el año 2020, ya un poco con los datos actualizados en tiempos de pandemia, que, bueno, para nadie es un secreto, afectó el crecimiento económico de todos los países, en algunos casos más y en algunos casos menos. Entonces, bueno, ¿cuáles son los nuevos socios comerciales que existen en África? Ya como repúblicas independientes, con la mayoría de ellos sistemas democráticos y en condiciones de paz. Bueno, la primera que voy a referir es África, porque si vemos en los gráficos, existe un gran porcentaje de comercio, de exportación e importación intraafricano. Es decir, en principio, el mayor socio comercial de África sigue siendo África. Eso nos da un elemento de la importancia que existe en las relaciones horizontales o de triangulación o de cooperación sur-sur. Luego están los socios tradicionales, en este caso es la Unión Europea y otros países poderosos. Pero en este caso aparecen nuevos socios que son los que están allí reflejados: China, Turquía, la India, Brasil, Japón y los países árabes. Entonces, bueno, vemos algunos datos que están allí reflejados y Venezuela estudia a través del Despacho para África esta información, insisto, dentro de los mecanismos tradicionales de cooperación, para luego darles a conocer cuál es el valor agregado de Venezuela en su presencia en África, o cómo Venezuela puede contribuir de manera directa en África sin competir con estos socios tradicionales y con estos socios nuevos comerciales que también son bastante poderosos, ¿no? Entonces vamos a ver ahora, a continuación, esta información en la cual Venezuela puso énfasis en cierto momento, al principio, en las áreas energéticas, mineras, agrícolas y educativas, donde, bueno, son grandes fortalezas de Venezuela, y África que busca conducir a alianzas en beneficio mutuo de nuestros pueblos y en la consecución de acuerdos que permitan el acercamiento comunicacional entre América y África. Ahora, también coloca particular atención en los escenarios multilaterales, en los cuales coinciden Venezuela y África para trabajar en pro de objetivos históricos de nuestros países, considerando el espíritu de acción de los foros de concertación internacional, bien como los mecanismos regionales y subregionales de integración. Fíjense, la evolución durante el siglo XXI, pero también previo a ella. Vamos a enfocarnos ahora con este periodo de tiempo que ya hemos señalado, la evolución de las relaciones diplomáticas de Venezuela con África desde el 2005 se han caracterizado por avances en el establecimiento de las relaciones con los 54 países. A través de 18 embajadas que atienden a toda la región
bajo la figura de las concurrencias y ha firmado o ha suscrito cerca de 300 acuerdos jurídicos. Para poder desarrollar cualquier actividad, siempre la diplomacia exige la suscripción de un acuerdo que permita a las partes entenderse en determinado, digamos así, área o trabajo socioeconómico, ¿no? Son relaciones basadas. Aquí dejo ya la información de los pilares que construyen las relaciones basadas en el respeto, en los vínculos históricos y culturales y en nuestras fortalezas humanas y naturales como garantía para el bienestar de nuestros pueblos, siempre viendo a los pueblos como el centro de atención. Y aquí está el mapa donde está ubicada Venezuela, siendo después de Cuba y después de Brasil el tercer país de América con mayor presencia en África. Y esto obedece a la política exterior que ha impulsado, bueno, la revolución bolivariana con, en principio, el presidente Hugo Chávez, que da continuidad al presidente Nicolás Maduro. Nosotros, digamos, tenemos 210 años de independencia. La República Bolivariana de Venezuela ha completado el 5 de julio pasado 211 años de independencia, una república con más de 2 siglos de conformación de su Estado-nación, y el diagnóstico que se hizo en 2005, cuando el presidente mandó a crear los 5 grandes despachos en la Cancillería, Diego, dieron como resultado una relación con África muy incipiente, muy flaca. Solamente existían 6 embajadas en África, y en un periodo de 3 años, entre 2005 y 2008, Venezuela extendió las relaciones diplomáticas con los 54 países africanos. Y más recientemente, con el nacimiento de la República, después que se hizo el referéndum en Sudán, con esta cosa que llaman Sudán del Norte y Sudán del Sur, estableció rápidas relaciones por allá en 2017, que dejó a Venezuela como el único país, escúchese bien esto, como el único país que tiene nexos bilaterales formales suscritos con todas las naciones del continente africano. En la actualidad existen 18 embajadas de Venezuela en este continente. Mediante la figura de la concurrencia, como ya señalé, los 18 colegas embajadores, entre esos yo, ¿verdad?, realizamos la cobertura de todas las naciones del territorio. Es decir, cada embajador o embajadora tiene en promedio la responsabilidad de 3 estados atendidos. En mi caso, como ya señaló Diego en la presentación, tengo la residencia en Luanda, pero desde aquí trabajo las relaciones de Venezuela con Zambia y con esta nación insular, Santo Tomé y Príncipe. Se estima, María, que para 2023 o 2024, ese número de misiones diplomáticas supere las 20 embajadas, con la apertura posiblemente que ya estamos trabajando de embajadas en Tanzania, Ghana, la República Democrática del Congo y Uganda. De manera que Venezuela consolidaría de esa manera su posición en África en este sentido, desde el plano de la presencia diplomática en el continente africano. Embajadas que no son, digamos, muy grandes en términos de personal diplomático, pero tiene presencia finalmente, ¿no? Yo conocí a Diego allá en Mozambique, en Maputo, con María, en un trabajo que hicieron maravilloso, con nuestro buen amigo, el profesor, ¿cómo se llama, Diego? Mario. Sí, Mario, ¿no? Mario Ayala. Mario. Ayala. Y era que 2014, creo, por allá. Nosotros, bueno, Diego pensó que éramos un equipo de 15 personas y en realidad yo estaba acompañado por 2 funcionarios solamente y desarrollamos una extraordinaria experiencia con la República de Mozambique, en la cual, bueno, dejamos buenos amigos, ¿no? Que todavía son parte, pues, de nuestro círculo de trabajo como misioneros africanos en este continente. Entonces, bueno, voy a cerrar con este mensaje, con esta caracterización de la presencia de Venezuela en África y cómo África también nos inspira a nosotros trabajar esto que nosotros ya les he comentado arriba,
el enfoque de la diplomacia bolivariana de los pueblos, o la diplomacia bolivariana de paz. No podemos negar la cooperación tradicional que existe de Venezuela con los países africanos y con el resto de los países en el mundo, que están tipificadas en las teorías de las relaciones internacionales, que están tipificadas en el derecho internacional, que están tipificadas en los organismos internacionales que tratan de estos asuntos, como la Agencia de la Organización de Naciones Unidas, y las relaciones bilaterales que se puedan construir sobre la base, como ya señalé, del respeto, el reconocimiento mutuo, la soberanía, la no intervención, etcétera, etcétera, etcétera. Del mismo modo como Venezuela respeta que los países africanos tengan igualmente relaciones con esta característica de cooperación tradicional con el resto del mundo, que se focalizan en eso que aparece allí como áreas estratégicas de la Agenda África. El capítulo Venezuela, también ya lo había señalado, ha tenido, digamos, un primer elemento por la característica de nuestro país, que son los hidrocarburos. Un ejemplo de ello es que en 2006, hace ya 16 años, por primera vez en la historia de la República de Venezuela, un presidente venezolano visita Angola. Diego, el presidente Chávez visitó Angola en agosto del 2006. Bueno, eso fue una novedad desde el punto de vista también de los objetivos explícitos y los objetivos implícitos que muestran la política exterior del gobierno bolivariano del presidente Chávez en visitar un país como Angola, que nunca un presidente venezolano había visitado. Por tanto, en esa fecha se suscribió un documento que se conoce como Memorándum de Entendimiento para la cooperación en el dominio del petróleo. Y no hay otra razón, sino que ambos países son países petroleros y ambos países forman parte de la OPEP, por ejemplo, ¿no? Pero adicionalmente están otras áreas estratégicas como las que podemos ver a continuación: recursos minerales, agricultura y pesca, comercio y finanzas, educación y salud, cultura y turismo, ciencia y tecnología, transporte y comunicación, y como ya hemos hablado en varios momentos de la presentación, la cooperación en el dominio multilateral. Fíjense, pero es ahí donde queremos hacer llegar el mensaje, transmitir a través de esta disertación, que para nosotros África no es solamente un continente donde hemos llegado para establecer cooperación tradicional. Es allí donde entra el valor agregado. Y yo he querido señalar algunos de los elementos que Venezuela trabaja en el continente africano desde que inició este proceso de consolidación de la presencia de Venezuela en África de manera pacífica. Entre ellas, como iniciativas generales, se encuentran los circuitos culturales, en la que artistas venezolanos van a África a hacer un periplo, un recorrido por algunos países. Igualmente, artistas africanos ven a Venezuela como un destino natural para hacer también visitas en ese sentido. Nosotros todos los meses de mayo, Diego lo sabe, el 25 de mayo, Día Mundial de África, Venezuela celebra este día como una fecha no obligada, digamos así, una fecha natural de celebración. ¿Cómo nosotros ver el 25 de mayo que la población venezolana pueda entender que esa fecha es una data importante para acercarnos, aproximarnos, conectarnos con la madre África y también identificarnos a nosotros mismos, reconocernos a nosotros mismos como afrodescendientes, aun y cuando, bueno, les hablo un embajador blanco, ¿no? En color de piel. Pero si nos guiamos por el hecho de que los primeros humanos salieron de este continente, bueno, entonces todos somos afrodescendientes. En este caso, vamos a dar continuidad con las iniciativas generales. Se aproxima esto que nosotros denominamos semanas culturales, que son las actividades que desarrolla el Ministerio de Relaciones Exteriores junto con otras instituciones del Estado en Venezuela, no necesariamente del Ejecutivo Nacional, sino organizaciones sociales, organizaciones de base, medios de comunicación, universidades, centros de estudio, para constituir un programa cultural que va del 25 de mayo en adelante. O sea, esa semana
que circula alrededor de la fecha del Día de África, para nosotros es una oportunidad de desarrollar estas semanas culturales. Luego aparece una iniciativa que es bastante conocida, pero que a la final, digamos, no todos los países tienen monumentos a héroes africanos. Tal vez Nelson Mandela, algún otro líder que pueda ser reconocido en naciones de Occidente. Pero en Venezuela existe un grupo grande de monumentos a los héroes africanos, de los padres fundadores de África, que dan cuenta de nuestro interés en dar a conocer al pueblo de Venezuela la historia y el legado que ello ha significado. Así, por ejemplo, quiero resaltar, como estoy en Angola, bueno, informar que el pasado 17, perdón, de septiembre, se celebró el centenario del natalicio, del nacimiento del doctor Antonio Agostinho Neto, padre fundador de Angola, quien decretó el 11 de noviembre de 1975 la independencia total y absoluta de Angola del régimen colonialista portugués. En este capítulo del centenario de Agostinho Neto, bueno decir, y en Argentina también existe un busto de Agostinho Neto, como en Caracas, en Buenos Aires. Es así como Venezuela da importancia al proceso de visibilizar a héroes africanos, héroes y heroínas en nuestro país, de modo que los transeúntes de la ciudad capital de Venezuela puedan ver y reconocer, al final existe una persona distante de aquí que desarrolló un legado que en mi caso me identifica. Y bueno, de la misma manera como tenemos monumentos de héroes africanos en Venezuela, hemos desarrollado una política de reciprocidad en la cual en diversas naciones africanas posicionamos la imagen de nuestro libertador Simón Bolívar, que ustedes conocen, pues, Bolívar y Martí, los dos grandes libertadores de América. En el capítulo de Venezuela nosotros trabajamos el desarrollo de una promoción del libertador Simón Bolívar, de su legado, y por supuesto de Chávez, por ser un hombre que fue, bueno, se autorreconocía como afrodescendiente, visitó muchos países africanos, fomentó la cooperación con África, desarrolló cumbres y conferencias internacionales con invitados de reconocida importancia en el dominio político. Decirles, por ejemplo, que Chávez fue el único que logró que Muammar al-Gaddafi fuera a América Latina. Nunca había ido a América Latina. Chávez lo logró, fue en 2009. De esa manera, también Chávez aparece en algunos lugares de África, siendo recordado por su legado de integración bicontinental. Luego aparecen, bueno, un conjunto de otras iniciativas generales, como las salas de exposiciones permanentes o itinerantes que muestran las embajadas, la muestra del cine venezolano con características actualizadas, las publicaciones conjuntas de obras literarias, y aquí, bueno, también ustedes como académicos pueden tener interés, porque nosotros hemos fomentado la integración no tradicional con instituciones académicas que puedan tener líneas de investigación compartidas con Venezuela, y la publicación de obras literarias de manera conjunta, tanto en el idioma local de los países africanos como en nuestro lenguaje, en nuestro idioma castellano. Bueno, programas audiovisuales, la enseñanza del español, por ejemplo, los festivales con los pueblos de África, el sistema de orquestas juveniles e infantiles de Venezuela, que muchas de las orquestas que nacieron en África en este siglo, nacieron inspiradas en el modelo de inserción social del sistema de música académica venezolano. Y luego está otro conjunto de iniciativas generales, como por ejemplo el programa Apadrina una escuela en África o Una embajada, una escuela. Y con esto cierro. Yo no sé si Diego y María fueron a conocer la escuela que yo apadrinaba en Mozambique, pero sea como sea, decirles que el principio de abrir una embajada en África estaba asociado a construir y o apadrinar una escuela en África. Esto todo, obviamente, se ha desarrollado en mayor o en menor medida en que las condiciones económicas y políticas de Venezuela lo han permitido. Porque, bueno, para nadie es un secreto que Venezuela vive un embargo, un mecanismo coercitivo de sanciones, de medidas coercitivas unilaterales, que impide que también el plano quinquenal de gobierno del presidente Nicolás Maduro se desarrolle en condiciones normales para que pueda financiar y
enviar los recursos que permitan a las misiones diplomáticas desarrollar tanto la cooperación tradicional que ya señalé, como el trabajo complementario de misiones e iniciativas generales en el continente africano. Para nosotros África es una inspiración. Para nosotros África es una oportunidad. Para nosotros África es una manera de retribuir todo cuanto ellos contribuyeron a lo largo de la historia en nuestras naciones. Pero hablando del capítulo Venezuela, yo me refiero porque africanos, esclavos, esclavizados en el régimen de esclavitud que existió, hicieron grandes contribuciones a nuestro proceso incluso de emancipación. Luego, por supuesto, al desarrollo de comunidades, de sociedades, en la gastronomía, en la música. La semana pasada me recibió el ministro de Cultura y Turismo de Angola, que va a participar en una actividad en Venezuela de aquí a unos meses, y él me decía que estaba muy animado con la música latina, que se escucha bastante en Angola, que ha tenido una influencia la música angolana, en la música latina. Yo le decía al ministro, bueno, ministro, mire, mi opinión al respecto es que nosotros, eso es como más bien es un retorno. La música latina nace de la música africana. Y por tanto, todo cuanto fue la influencia de la música, de la danza, bueno, de los instrumentos que llevaron consigo los esclavos africanos, que luego se mezclaron con los instrumentos europeos y los instrumentos de nuestros indígenas, aborígenes de nuestros territorios, crearon nuevas expresiones artísticas. Pero bueno, venir aquí es más bien un retorno de lo que fue en ese momento la contribución africana para nuestras naciones y la conformación. Venezuela tiene prácticamente en el último censo que se desarrolló, el 54% de la población venezolana se autorreconoce como afrodescendiente. Y de esta manera, bueno, quiero abrir la segunda parte de la dinámica para interactuar con las personas que están aquí sobre, bueno, ya preguntas, inquietudes, y como ya también Diego me había orientado, me había dado alguna asesoría acerca de mí, de hablar un poco acerca de mi experiencia en las 6 naciones en las cuales ya he tenido el privilegio de honrar a mis antepasados de representar a la nación en la embajada. Por tanto, doy la palabra a los organizadores del evento, agradeciendo de una vez más la oportunidad que me han dado y creando las condiciones para que podamos interactuar y, bueno, hacer un ciclo de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias desde Angola. Bueno, muchísimas gracias, Marlon, por tu interesantísima exposición. Y bueno, y antes de dar paso a las preguntas, que la vamos a comenzar, ya yo he visto que Paula la compañera Paula había hecho una pregunta y estimulamos también al resto de los participantes que también hagan preguntas. Yo no quisiera dejar, digamos, que pase esta oportunidad, digamos, también para que cuentes un poco, porque digo, la figura de los diplomáticos en África y en otras latitudes del mundo tiene mucho que ver con algunas de las cosas que se manifestaron aquí en la última parte de tu intervención, ¿no? Con la promoción del cine nacional, con la promoción de artistas de la nación de origen, de dicha embajada, etc. Pero, a ver, la labor que nosotros vimos en Mozambique y posteriormente, digamos, la que conocimos de Angola por parte tuya, digamos, fue mucho más allá y yo creo que sería interesante también en el ámbito que nosotros estamos aquí, que es la universidad, hablar un poco de este intercambio cultural, de cómo se estimuló desde las embajadas, digamos, las parcerías entre diferentes centros de estudio, capacitación de africanos en Venezuela. Digo, porque muchas de estas cosas, de alguna manera, pueden servir de modelo para nuestras propias diplomacias. Cuando se habló aquí también
de esta irrupción que tuvo Venezuela en el siglo XXI, en el continente africano, no podemos olvidar, y eso, digamos, yo creo que muchas veces lo hemos hablado, del rol que tuvo durante gran parte de la historia del África independiente, la República de Cuba, ¿no? Con una fuerte presencia a lo largo de todo el territorio, y esa política exterior un poco también fue emulada o seguida por Venezuela, por Brasil y claro, en mucha menor medida por Argentina, ¿no? Digo, o desde hace ya, desde el último siglo, este siglo XXI, Cuba, Venezuela y Brasil son los países latinoamericanos con mayor presencia en el continente africano y de alguna manera eso se refleja en, no solamente en los negocios que se puedan establecer, en los vínculos de tipo comerciales, sino en los vínculos culturales que se han generado, reflotado a partir de esas nuevas iniciativas. Si te parece, te leo un poco la pregunta de Paula y después hablamos sobre lo que yo te consultaba o alguna otra pregunta que puedan hacer los compañeros y compañeras. Dice, bueno, hola Diego, quisiera transmitir al embajador, dice, ¿qué impacto económico tiene Venezuela en el comercio exterior con África? En Venezuela, ¿qué impacto económico tiene para Venezuela el comercio exterior con África? ¿Y en qué casos y en el caso de ser más bien de tipo filantrópico, cómo justifica el gasto en el presupuesto nacional? ¿Sí? Para mí, digamos, sería para vos como prioridad para el pueblo venezolano en detrimento de las posibles necesidades propias. Bueno, es un poco definir la política de Venezuela en función de las necesidades que tanto Venezuela como muchos de los otros países latinoamericanos tenemos en el seno de nuestros propios países. Bueno, no quiero contestarla yo, quiero que contestes, por favor, María. Bueno, María, a ver, María. Adelante, no sé, María. si querés, te bloqueé. Ahí me está. desbloqueé, ahí me desbloqueé. No, también preguntarte, Marlon, ¿cómo ves vos? Porque, a ver, ¿cómo lo pregunto? Más allá de los vínculos políticos, por ejemplo, que tiene Argentina con Angola, hay empresas transnacionales, como por ejemplo, acá hay una empresa muy importante que es nuestra, es de Córdoba, Arcor, que cuando nosotros fuimos a Angola hace muchos años vimos que tenía una presencia muy fuerte. Entonces te quería preguntar si más allá de los vínculos, vos ves que haya presencia de productos argentinos en Angola, si todavía eso se observa mucho o no. Bueno, vamos por orden, digamos. Primero la Bien. pregunta de Paula y después las No, con otras respecto a inquietudes. Paula, te agradezco enormemente pues, el interés de conocer un poco cuál es el impacto para Venezuela de la balanza comercial con África en general. ¿Cómo puede Venezuela, en dado caso que sea filantrópico, justificar el gasto que realice en sus misiones diplomáticas, so pena de las necesidades de nuestro propio país? Que comprendí la intervención. Es interesante porque es lo que la mayoría de los periodistas me preguntan cuando me entrevistan. Bueno, embajador, ¿cuál es? Después que, por ejemplo, hoy me entrevistaba la Radio Nacional de Angola, Diego, me tomaron nota de que Venezuela en noviembre va a desarrollar la Feria Internacional del Libro, ¿no? La edición 2022, y va a desarrollar igualmente la Feria Internacional de Turismo. Y algunas autoridades, pues, y invitados de esas áreas de Angola van a Venezuela. La radio se mostró interesada en saber un poco más y al final me preguntaban cuál era la balanza comercial con Angola y Venezuela. Siempre de por medio aparece la pregunta de la balanza comercial, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver las relaciones diplomáticas y sobre todo la política exterior como un elemento sujeto a una balanza comercial, que es lo que yo señalaba al final de la presentación,
como la cooperación en los sectores tradicionales que ya mencioné, pues tipifiqué, entre ellos hidrocarburos, economía y finanzas, transporte y comunicación, ciencia y tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Al respecto de Venezuela, no lo ve de esa manera, porque nosotros somos un país petrolero. Si nos guiamos por el principio de que Venezuela funciona, su modelo, su arquitectura económica, está sostenida sobre el pilar del commodity, del petróleo, sería simple y llanamente observar la balanza comercial de Venezuela en la venta de su commodity al resto del mundo. ¿Se lo vendemos o no se lo vendemos a África? ¿Interactuamos con África en este sentido? Bueno, allí habrán algunos indicadores, probablemente con los países que son parte de la OPEP, que pueden tener alguna balanza en el dominio del petróleo con Venezuela. Pero nosotros no vemos las relaciones exteriores o la diplomacia. Por eso señalaba que el sector que nosotros trabajamos con mayor preponderancia es el de la diplomacia bolivariana de los pueblos y la diplomacia bolivariana de la paz, con las iniciativas esas que señalé al final. En determinado momento nos interesa compartir e impulsar, de acuerdo a las características de cada uno de los países, una balanza comercial. Así, por ejemplo, con Angola, y lo hicimos en su momento también con Mozambique, y los compañeros y colegas embajadores así lo han hecho en otras naciones, han fomentado la creación de lo que se denominan consejos binacionales empresariales, o mejor conocido como relaciones con las cámaras de comercio de los países respectivos, que puedan ver a Venezuela como un socio natural. Porque ¿qué es lo que sucede? África toda busca inversiones, busca socios fuertes y ve las exportaciones y las importaciones con el norte. Igual hace América Latina. América Latina ve que los socios naturales son siempre occidentales. En este capítulo de la cooperación sur-sur, aún es un desafío para nuestros países, salvo Brasil y salvo Argentina, que tiene un poco más de desarrollo y dinámica comercial que Venezuela, entienden que digamos así, nuestro desafío es crear condiciones favorables para que exista cooperación horizontal, cooperación sur-sur entre nuestras naciones. Venezuela, digamos, no justifica ningún gasto en África porque para nosotros es más que todo una inversión en lo que se denomina las relaciones y la promoción de un mundo multicéntrico y pluripolar. Así, por ejemplo, Diego señalaba hace poco, ¿cómo es que ven? Porque yo no lo comenté, es parte de la cooperación tradicional, Diego, la formación aun y cuando Venezuela no tenía experiencia de formar estudiantes internacionales, nosotros formamos más de 2.000 africanos en nuestro país. Bueno, ¿cuál es la ganancia que Venezuela obtiene de eso? Porque nosotros dimos las becas en general. Bueno, la integración con sus respectivos pueblos, ¿no? La manera como esos egresados de las universidades venezolanas se constituyen después en embajadores de nuestro país en sus respectivas comunidades, porque siempre se dirá que fueron formados en Venezuela. Entonces, en este capítulo, nosotros creemos que la contribución que hace Venezuela en materia de formación en el sector universitario, en materia cultural, en materia de turismo, ambiente, salud y otras áreas de la cooperación tradicional, o simple y llanamente los gastos asociados al mantenimiento de las misiones diplomáticas en África, no es en sí un gasto para la República. Además que nuestras misiones son de naturaleza pequeña, digamos así, no son embajadas grandes como tal vez otros países las puedan tener. Y otro elemento a considerar aquí es que en esta crisis del sistema capital, en la cual digamos, de una u otra forma afecta a todos por igual, los países grandes también se ven afectados con mantener misiones diplomáticas en África. Y esto lo digo porque no nos podemos guiar por el gasto o por la inversión que ejerce un país o por sus problemas económicos para mantenerse o no mantenerse en determinado país. Por ejemplo, Cuba, que tú señalabas, es un ejemplo que Venezuela en su momento consideró para poder ampliar su relación y su presencia en África, de haber sido considerado por Cuba, que su situación económica, el gasto, la inversión que hacía en los países africanos iba en detrimento de su propia población, hubiesen cerrado todas sus misiones diplomáticas. Y Cuba, en el peor momento del periodo especial, no cerró ninguna misión diplomática en
en África. Muy por el contrario, las mantuvo, con poco personal, pero las mantuvo. Eso daba cuenta del internacionalismo. Y allí eso es una política que Venezuela también quiere tener con sus características propias, con su dinámica propia. No queremos copiar a nadie. Desde luego que la referencia de Cuba y la referencia de Brasil, estamos hablando del Brasil de Lula, ¿no? En su momento, ha sido importante para nuestra visión de posicionarnos en África, pero tenemos nuestras particularidades. Siguiendo con esta misma tónica en tu planteamiento, de cómo fue la experiencia de integrar a África con Venezuela en mis países respectivos, y a través de esa experiencia, los restantes países que conozco, que mis colegas embajadores han tenido el mismo o el mejor desempeño que yo. En el caso de la cooperación no tradicional, bueno, el fomento de grupos de amigos, Diego, el fomento del grupo de amigos de solidaridad, el fomento de cooperación directa o triangulada con Venezuela, la posibilidad de desarrollar acuerdos bilaterales con las universidades que permitan el intercambio de líneas de investigación, de profesores, de incluso estudiantes. Nosotros conseguimos por primera vez en la historia de nuestra república que 2 venezolanos estudiaran en una universidad africana, porque también esto es un mito. Se supone que la cooperación es bilateral, es de 2. Nosotros estamos cooperando, sería la filosofía win-win. Por tanto, si dimos becas a Mozambique, ¿qué impide a Mozambique formar un venezolano? No impide nada. Generalmente observamos que nuestros hijos e hijas estudian en el norte. Vamos a mandarlos a estudiar en el norte, un posgrado, no sé qué. Bueno, nosotros conseguimos que la Universidad Pedagógica de Mozambique ofreciera 2 becas para la maestría en estadística a venezolanos. Y eso fue un éxito porque nunca había sucedido. Y estos venezolanos nunca desestimaron la complejidad con la que se iban a encontrar. Muy por el contrario, tuvieron que hacer un gran esfuerzo para desarrollar su maestría en Mozambique. Y con mucho orgullo se regresaron a Venezuela como profesionales en estadística. De igual manera se logró conseguir becas para relaciones internacionales en el ISRI de Maputo. Estamos haciendo lo mismo con Argelia, con Sudáfrica, vamos a hacer lo mismo con Angola, con Guinea Ecuatorial, para los efectos del intercambio. Igual se ha hecho a través, como señalé, del modelo venezolano de música clásica, el sistema que fomenta la integración social a través de la música de todos los niños y niñas, porque bueno, una forma de Venezuela hacer su contribución en el combate a la pobreza, que al final de cuentas, eso no lo comenté, pero es la agenda 2063 de la Unión Africana o la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Venezuela también quiere hacer su contribución. En su momento, Venezuela contribuyó también con recursos para la FAO, para los 10 países con mayores problemas alimenticios en África, y con este modelo, bueno, creo que Venezuela hace una contribución pequeña en el desarrollo, pues, de la sociedad africana. Lo mismo se hizo con el programa Padrino Una Escuela. En el capítulo Mozambique nosotros beneficiamos a más de 9.000 estudiantes en 8 años. En el desarrollo de esos 8 años académicos, 9.000 estudiantes que transitaron por esa escuela fueron beneficiados de manera directa con el programa Apadrina una Escuela. Hay un video en YouTube que tiene un poco digamos así, ahí que se le denomina, ¿cómo se dice? La bitácora del trabajo que se desarrolló, pero también mis colegas en los respectivos países hicieron lo propio. Y bueno, haciendo un ejercicio también de responder a María el planteamiento que hace sobre Argentina, decir que ciertamente Argentina tiene un fuerte en la agricultura, en el tema de los negocios, agronegocios, se ha venido posicionando permanentemente. Yo he visto cómo algunas empresas argentinas han estado trabajando en Angola y, bueno, por cierto, son muy simpáticos, tenemos buenas relaciones, su embajada aquí está haciendo su trabajo de acuerdo a la agenda que ellos tienen con su capital. Allí no puedo interferir, pero señalar que algunas empresas argentinas, de hecho, están aquí, como también hay algunas empresas venezolanas. Y el producto por excelencia, querida María, que este humilde servidor ve con mayor frecuencia es el vino argentino, y que lo consumo, que lo compro porque me gusta. Por tanto,
Es lo único que te puedo comentar. Y hay un par de restaurantes de carne argentina. Ellos dicen que es de Argentina. Y yo quiero creerles que es de Argentina, porque está inspirado al menos en ¿cómo se llama? El asado argentino. Entonces, en esos dos grandes símbolos se fundamenta la presencia de la cultura argentina aquí en Angola. Y en el capítulo de Venezuela, bueno, nosotros estamos haciendo también la promoción de diversos rubros, digamos así, de exportación, ¿no? Como por ejemplo, Venezuela no produce vino, pero produce ron. El ron, que es un producto elaborado de la caña de azúcar, que bien pudiera ser también un símbolo de un producto elaborado en Venezuela con calidad de exportación, que se está valorando, así como se valora el chocolate, como se valora el café, como se valoran otros productos. Pero bueno, nuestro pilar no es la comercialización de productos, porque al final de cuentas el 90 y tal % de la economía venezolana se sustenta en la comercialización del petróleo. Por lo que cualquier otro producto que se pueda exportar sería todavía un porcentaje irrisorio y no sería de impacto para la economía nacional, tampoco para la economía de los países africanos. Lo que sí impacta es el elemento social. Y aquí quiero cerrar. Nosotros hacemos un gran esfuerzo en llegar al corazón de la gente, en hacer con que las personas vean a Venezuela como un país amigo, un país hermano, un país en el cual puedan confiar, un país que tiene los mismos problemas, los mismos desafíos y que comparte aquello que tiene, no lo que nos sobra, sino que comparte lo que tiene de la manera más sincera posible y sin ningún tipo de agenda oculta. Nosotros hacemos un esfuerzo por trabajar con ellos en todas las áreas posibles, de acuerdo a esto que denominan ventana de oportunidades, para avanzar en cada uno de los espacios en los cuales los países africanos nos los permiten, reconociendo la legítima y soberana decisión de ellos de tener relaciones diplomáticas y de su política exterior con las naciones de Occidente. Chávez mandó una carta, Diego, en 2013, antes de fallecer, a los líderes de África, en Malabo, en Guinea Ecuatorial, y con esto concluyo, y él decía en esa carta, la puedo compartir al grupo también, fue de hecho la última carta que suscribió el comandante Chávez antes de lamentablemente fallecer. Él decía, él hacía un llamado casi que desesperado a la unión, no a la integración. Él iba a un nivel superior y llamaba a la unión de nuestros dos continentes y señalaba, parafraseando, ¿no? Que nosotros no podemos negar las soberanas relaciones que África, que nuestros gobiernos, nuestros países tienen con el norte. Pero no podemos olvidar que nuestros problemas históricos, ¿no? Los problemas históricos nunca fueron resueltos en esa cooperación tradicional. Por tanto, el llamado es a unirnos para compartir nuestras experiencias y dentro del enfoque de la cooperación sur-sur, intentar resolver nuestros propios problemas. Ese fue el llamado que en ese momento señaló. Yo creo en eso, porque de alguna manera, entre pares podemos alcanzar un nivel de cooperación elevado en sectores tradicionales y en sectores no tradicionales de la política exterior. Muchísimas gracias. Espero haber satisfecho las preguntas que han realizado. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Marlon, por tu exposición y sobre todo, digamos, esto, lo interesante, digamos, que viene a complementar un poco la exposición primigenia, esta mirada, digamos, un poco más alejada de los rubros comerciales típicos, digamos, que manejan las diplomacias en el exterior y esto, digamos, yo en general también siempre recalco, incluso con los estudiantes que uno tiene en el campo de las relaciones internacionales, en los doctorados, en la maestría, esto de la diplomacia ciudadana, la posibilidad, digamos, que se involucren dentro del contexto diplomático a las comunidades afrodescendientes en América, que la academia, ya sea, digamos, los docentes como los estudiantes, tengan un ida y vuelta, porque de alguna manera eso es lo que continúa, ¿no? Lo que mencionabas anteriormente vos, son los embajadores en el futuro, digamos, que van a referenciar y
y de alguna manera sellar ese acercamiento entre ambas orillas del Atlántico, ¿no? Lo que son los convenios superestructurales que se hacen en función de las bondades comerciales de uno o de otro, duran durante un periodo y después desaparecen y realmente generan poca sinergia entre los pueblos y conocimiento profundo entre los pueblos, ¿no? Entonces yo celebro, digamos, lo que se está haciendo en Venezuela, lo que se hizo en Cuba en determinado momento, lo que se hizo en Brasil, lo que se percibe está reorganizándose y está haciendo en la actualidad Colombia, a partir también de cierta inquietud por parte del nuevo gobierno y sobre todo, digamos, teniendo en cuenta, digamos, la presencia, digamos, de Francia Márquez como afrodescendiente y el impulso que le quiere dar al continente africano. Es decir, yo auguro, digamos, dentro de las vaivenes que podemos tener tanto en el continente africano como en el americano, un futuro más promisorio, que transite por otros andariveles menos convencionales que los que se transitó por lo menos durante gran parte del siglo XX, ¿no? No sé Sí, Diego, tú sabes, hay un opinas. dato que aprovecho, como has hablado de las organizaciones africanistas, afrodescendientes o afroargentinas o afrovenezolanas, afrocaribeñas, es que ellas contribuyen al debate. Estamos en el decenio africano, constituido por las Naciones Unidas. Luego también hay otro elemento que se está debatiendo con bastante fuerza por parte de estas organizaciones, que es el tema de las reparaciones. Y en Venezuela se ha hecho una gran contribución. Venezuela ha sido, digamos, epicentro también del debate acerca de la necesidad de que las potencias occidentales que durante mucho tiempo han o colonizaron a pueblos enteros, regiones enteras, tengan un reconocimiento, al menos parcial, del impacto que eso sí generó en sus estructuras, en su psique, en su cultura, en su desarrollo espiritual, evolutivo, natural, y puedan reparar lo que fue el daño bueno, a África en este caso y también en América Latina. Ustedes ya han acompañado como el presidente de México, López Obrador, ha pedido pues también que al menos tengan la cortesía de pedir perdón. Entonces Venezuela está allí en la línea del frente haciendo su contribución en este debate, que es un debate muy interesante, que los invito a ustedes a también crear una línea, si ya la tienen, bueno, consolidarla, si no la tienen, al menos estimular para que uno de los estudiantes del doctorado pueda ver en ella una posible línea de investigación del doctorado, que son las reparaciones en este caso. Alemania ha ofrecido ya unas cantidades a Namibia para pagar lo que fue el daño histórico que realizaron, solo que son cantidades que al principio fueron consideradas de ridículas, ¿no? Y que los namibios en su legítimo derecho y dignidad humana rechazaron. Y entonces los alemanes se dieron cuenta de que tenían que negociar y están ofreciendo otras cantidades. Por tanto, a nivel de las organizaciones de base, afrodescendientes, afrovenezolanas, afrocaribeñas, como quiera que la llamemos, existe una estructura muy sólida que tiene legitimidad en el capítulo Venezuela y que va superando de manera progresiva, sobre todo con este periodo del siglo XXI, grandes desafíos históricos, porque bueno, eran minorías invisibilizadas en el siglo pasado. Hoy en día son protagonistas de su propia historia y hacen contribuciones. Tenemos en Venezuela, por ejemplo, líderes afrodescendientes en todas las estructuras del Estado, no solamente en embajadas en África, las tenemos en el Parlamento. Hay ministros o viceministros o gobernadores y gobernadoras, alcaldes, que son afrodescendientes y no necesariamente deben tener una participación directa en el Ejecutivo o en una estructura del Estado. Estamos hablando que también existen referenciados
descendientes o personas africanistas, que es el concepto también bueno, que hay que defender, que participan en la formación, en la universidad, en la academia militar, en las estructuras sociales, en el poder popular que nosotros denominamos. Por tanto, yo me siento complacido de formar parte de esa estructura en el continente africano y bueno, dar continuidad a eso que el presidente Chávez siempre defendió, de que África es nuestra madre patria, no España, como siempre se nos dio en la escuela. Vos sabés, Marlon, que con relación a eso, el año pasado, 2021, se conmemoraron los 20 años de la conferencia de Durban, donde el concepto, el término afrodescendiente fue asumido por la comunidad internacional como tal, y la mayoría de las charlas, de los eventos que se hicieron en esa conmemoración, la llevó adelante organizaciones afrodescendientes venezolanas, donde digamos, se hacía este balance que estás planteando vos, la reparación, ¿no? Ese era el elemento, y no la reparación económica, no se quiere una reparación económica, se decía, sino una reparación política y una reparación ética, o sea, el pedir perdón, o sea, todo lo que acabas de decir vos. Y ahí Venezuela cumple un rol fundamental, ¿no? O sea, eso quería mencionar. Sí, Gracias, María. hay compañeros, digamos, de la Universidad de los Andes, a través del Centro de Estudios de África y Asia y la diáspora de Latinoamérica y el Caribe, digamos, que no solamente llevan adelante un estudio desde los primeros tiempos, digamos, sobre la temática africana, sino que han sabido incorporar dentro de la propia academia a muchos de los afrodescendientes también que se han formado y que son docentes en la universidad, ¿no? Así que ahí nosotros, en eso me parece muy positivo lo que ha llevado adelante Venezuela en su momento y lo sigue haciendo, ¿no? Bueno, preguntemos si hay alguna pregunta más, algo así por la Sí, hora. yo estuve revisando, digamos, y bueno, más allá del agradecimiento de Paula, en su momento a la respuesta, no veía más, y yo creo que por la hora también, por más que aquí sea todavía temprano y haya luz, Allá porque no, estamos... allá no. Claro, allá en Ruanda ya hace tiempo que ha caído la noche y lo podríamos dejar ya liberarlo, sin antes, digamos, no dejar de agradecer no solamente a nuestro invitado, digamos, a Marlon, que nos ha brindado esta excelente exposición, sino también agradecer principalmente también a Silvia, a la magíster, Silvia Perazo, digamos, que ha estado allí haciéndonos... colaborando, digamos, es decir, es una colega que ha sido parte del ciclo Torna África, con su especialidad, digamos, en el conflicto y postconflicto ruandés, y una gran especialista africanista, que en este caso, digamos, humildemente nos brinda la posibilidad de que estemos conectados y que podamos salir Sin dificultades, cómodamente, sin digamos, dificultades. sin dificultades, ¿no? Así que la verdad que la generosidad también hay que saberla agradecer, por parte de todos los que estamos aquí, digamos, en este evento. Sí, agradecer la participación de todos y de todas que nos han acompañado en esta serie de conferencias, la presencia de todos ustedes y la participación. Bueno, les agradecemos mucho y bueno, nos veremos pronto en otro evento seguramente. Bueno, muchísimas gracias, Marlon. Gracias, Marlon. Un aplauso. Gracias enorme a ustedes por la oportunidad que me brindan, a la paciencia que tuvieron las personas que nos acompañaron la noche de hoy. Bueno, de verdad que me siento muy contento de ser parte de ese ciclo Torna a África. Estamos dispuestos a continuar trabajando en ese sentido desde el plano académico y desde luego hacer nuestras pequeñas contribuciones aquí. Yo antes de despedirme quería sugerir que a quienes estén interesados en profundizar acerca de esto, hay un libro pues que
que publicó, editó el Centro de Saberes Africanos de Caracas, que sería interesante que quienes quieran puedan verlo, hojearlo, que se llama África y Venezuela, las nuevas relaciones, ¿no? Paradigmas de la cooperación sur-sur. Yo se lo compartí ya a Diego. Allí aparece un resumen bastante amplio. Fue escrito por el profesor Reinaldo Bolívar, amigo de Diego, de María. En su momento fue viceministro para África durante 15 años, desde el 2005. Fue quien creó el Despacho para África y fue el director fundador del Instituto de Investigaciones Estratégicas sobre África y su diáspora, que en realidad el libro es una aproximación antológica comentada de documentos, noticias, entrevistas, desde 2005. Entonces, bueno, la intención de eso es proveerles a ustedes como investigadores, estudiosos, historiadores, políticos, diplomáticos, personas interesadas en general, de las nuevas relaciones de Venezuela con los países de África, que les permita profundizar su conocimiento acerca de cómo ha sido la historia diplomática, política y de cooperación de nuestro país en este continente. Y bueno, ya saben, con la llegada a Venezuela del gobierno bolivariano bueno, que da continuidad a ese proyecto. Así de esa manera me despido, deseándoles el mayor de los éxitos en los próximos ciclos Torna África y bueno, a toda la estructura que compone el grupo de profesionales que hacen vida en la Universidad de Córdoba y todos los otros centros de estudios que ayudan, pues, porque entiendo que es un grupo, ¿no?, de trabajo asociado. Muchas gracias, Diego, en persona. Espero poder verte en algún momento de nuevo aquí en África, y también a María y a los que deseen venir. Estamos con las puertas abiertas. Claro que Feliz sí, fin de claro que semana. sí. Gracias, Marlon. Feliz fin de Gracias. semana.